Nuestro invitado de hoy es músico, acordeonista, compositor y profesor de música egresado del Instituto Superior de Música de la ciudad de Corrientes. Hijo y nieto de músicos chamameceros autodidactas, da sus primeros pasos desde muy pequeño tocando acordeón y guitarra, compartiendo escenario con su padre, Nino Ramírez. Si bien crece en este ambiente tradicionalista, su constante inquietud por conocer y apropiarse de otros lenguajes musicales hace que encuentre una manera muy propia de interpretar la música de Corrientes. Esto lo lleva naturalmente a componer. Años más tarde reflejaría su obra formando A Corriente, con quien graba un disco con casi la totalidad de los temas de su autoría. Desde muy joven comparte escenario con numerosos artistas de la escena chamamecera. Actualmente se desempeña como profesor y es integrante del trío Tallí desde el año 2013. Hoy nos visita Alejandro Tato Ramírez. Tato, querido, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Tato, por estar acá, por la invitación. Gracias a vos. Tanto tiempo. Así es, ahí está. Tanto tiempo digo porque ya que estamos con Tato aquí, vamos a aprovechar y hacer extensiva también un agradecimiento porque él es uno de los integrantes del grupo Tallí y Tallí nos acompaña a estas entrevistas desde hace años con su música, así que bueno, gracias Tato Gracias por distinguirnos y ser parte, ¿no? de esta manera musical del programa. Tato, ¿dónde podrías poner vos el punto de inicio de tu carrera musical? ¿Por qué sos músico? Qué buena pregunta. Yo a lo largo de todo este tiempo que me dedico a la música fui cambiando esta forma de pensar, de concebir la música. Hablo de la música, pero se suele hablar en la educación en general, porque hay un pensamiento que acompaña nuestra idiosincrasia, que es se nace para, ¿no? Para algo, y bueno, yo creo que más bien que somos fruto de, debe haber condiciones naturales, pero el entorno es muy importante. Mi abuelo hasta ahora conserva una colección importante de vinilos. Él solía poner música en el campo y nos escapábamos a la siesta con algunos primos a ocupar el tocadisco, a poner la púa y acercarnos. Y a mí siempre me llamaba la atención la música, la cuestión melódica, cómo se construían el chamamé básicamente, ¿no? Y después tenía discos de otros estilos también, que eran muy interesantes, pero yo creo que arranca de ahí, desde chico, el interés sobre alguna cosa en especial y aquello que no te cansa, como dicen algunos, aquello que puede estar horas y horas. Bueno, creo que por ahí va descubriendo que por ahí va tu propósito. ¿Y qué se te ocurre que era el juego de ir y de hacer todo ese ritual de sacar el disco, de poner el disco? ¿O cuando acercabas el oído ahí, qué es lo que escuchabas? ¿Escuchabas la música? ¿Ya de entonces el acordeón? ¿Qué era? Y bueno, cuando se enchufaba todo el equipo, digamos, mi abuelo ponía, se escuchaban altos volúmenes, chamamé, mucho chamamé, todo. Por ahí me costaba entender cuando era chico la cuestión del canto, ¿no? Claro. La poesía, para dónde iba, excepto algunas excepciones que se adaptaban más a mi edad, digamos, pero la mayoría de las cosas no entendía, ¿viste? Mucho de amor, mucho de esas cosas románticas que solía poner, pero bueno, pero la música en sí, la combinación de los acordeones, siempre había algún objeto de la casa y que yo agarraba así jugando, ¿no? De acordeón. Al acordeón. Sí. Y encima, después el primer acordeón que tuve es un acordeón de juguete que me regalan a los 5 años en el día de San Baltasar, y de los cuales pasaron un montón de eso hasta que sacó una sola melodía, porque como es un acordeón de juguete,
se rompe después de un manoseo constante de niño, digamos, se rompe. Entonces, fue un acordeón de juguete con el cual empecé, hasta que a los 10, no, a los 9 años creo que empecé a tocar en escenarios, el repertorio ya amplio para mí, para esa época, digamos, con un acordeón de juguete. ¿Con tu papá? Sí, con mi papá, sí. Así es. Y de ahí, bueno, el camino musical tuyo no se detuvo, pero ¿cuándo decidiste que el acordeón iba a ser tu instrumento y que había que estudiarlo? Cuando cumplí 14 años aproximadamente, la familia de José Víctor, mi compañero, José Víctor Piñeiro, hacen una colecta después de un festejo de San José, creo que fue, en donde me consiguen comprar un acordeón, mi primer acordeón de verdad, que era unas 2 hileras, que también sigue siendo chico, pero ya era de verdad y tenía más posibilidades técnicas. Para mí se me abrió un mundo, me enamoré del sonido del acordeón y empecé a explorar posibilidades que me iban surgiendo a modo de composición ya. Así, por ejemplo, con ese acordeón a esa edad empecé a tocar Abuelo Jacinto, hice una canción y poquito después hice Chamamé para un bohemio con ese acordeón chiquito todavía. Más adelante... ¿Chamamé para un bohemio es ya de esa época? Sí, terminando la secundaria. Sí. Y después tuvimos la oportunidad de tener un acordeón más grande, con más posibilidades. Digo eso porque es importante para un músico que el instrumento acompañe, ¿no? Claro. Se sabe eso, es decir... O sea que la relación con José Víctor Piñeiro es anterior a la conformación de Tallí y todo eso, ¿no? José Víctor con Belén. Sí, nosotros siempre con mi papá fuimos a los eventos familiares porque tiene su raíz en San Miguel, a la familia Piñeiro. Entonces, los eventos que se realizaban siempre estábamos presentes, los festejos, ellos son una familia que todos se llaman José, por ejemplo. Y festejan el día de San José en la estancia. Entonces, José, Víctor, José, Manuel, José, hay un montón, todos son José, ¿no? Y en esos tipos de festejos siempre estamos presentes. Es decir, yo lo conozco a Víctor, jugamos al fútbol y después, mucho más adelante, yo me entero que él toca la guitarra, toca en un grupo de rock. Después veo el grupo cuando yo vine a estudiar en música a Capital. Así que la relación viene de mucho antes y bueno, el afecto también. Claro, porque estamos diciendo mucho antes, pero tampoco es que pasó mucho tiempo, porque son todos muy jóvenes, pero la cuestión que me interesa es eso, ¿no? Es que el sonido, el crecimiento, el desarrollo musical está dado por la calidad del instrumento. Contame un poco más eso, o por las posibilidades mismas que tiene el instrumento. Yo creo que una de las cosas que definen a los músicos es la capacidad de manejo del instrumento. Yo supongo que en todas las áreas se da eso, ¿no? Saber manejar bien una cámara, un programa, qué sé yo. Bueno, el instrumento tiene que ser de la calidad necesaria para llevar adelante lo que uno quiere. Por ahí lo que uno desea realizar no es tan sofisticado y bueno, con ciertos instrumentos ya le alcanza. Pero la llegada de un instrumento que se llama acordeón cromático, de 5 hileras a mi vida, me cambió la vida porque tenía todas las notas que yo necesitaba. Hasta a pesar de que no me considero un virtuoso, pero sí me interesa mucho la cuestión melódica, de inventar cosas, quizás en algún momento tendrá ya un estilo que la gente identifique, algo que tenga que ver con la aspiración de crear que tengo, ¿no? Así que va por ese lado, el instrumento es muy importante a la hora. ¿Y el instrumento que tenés hoy es el instrumento tope de gama o es el instrumento tope de las necesidades que tenés hoy? Sí, es un instrumento de alta gama. Yo creo que ahí, como los autos, ¿no? Llega un momento en que de ahí para arriba ya es un gusto personal de tal marca o de tal color, qué sé yo, pero... Posibilidades técnicas están agotadas con este instrumento. Sí, un instrumento. Los acordeones son instrumentos tecnológicos
no electrónicos de alta complejidad, ¿no es cierto? Entonces, los acordeones que se fabricaron, se siguen fabricando, son tremendos, ¿no? Y son acordeones que el mío, por ejemplo, el blanco que tengo, tiene desde el 1985, así que tiene 36 años casi, y la verdad que está como nuevo. Son instrumentos que te pueden durar 100 años, así que el valor es alto también, ¿no? Tato, hiciste una cantidad de cosas desde muy chiquito y desde el 2013 sos como uno de los referentes de esto que decíamos, ¿no? Con María Belén y con José Víctor. En 2013 nace Tallí. Y ahí hay un sonido. Tallí, más que un nombre, más que un grupo musical, me parece que es un sonido, es la búsqueda de un sonido. Y como vos tocas el acordeón, si bien la guitarra está muy presente y el violín ni hablar, me parece a mí es un sonido definido por el acordeón. ¿A vos qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué está allí? ¿Qué es eso que están haciendo? Es, en principio, una comunión en este caso, de mis compañeros, grandes personas tremendas, son hermanos de mi vida. En este sueño musical coincidimos en todo, casi. Y en principio es juntarnos a hacer música que nos agrade a nosotros, después de todas estas experiencias de cada uno con su trayectoria musical, digamos, confluimos en hacer algo que nos guste. Aparte de ¿viste? Estudiar música, la carrera de profesorado de música, que los tres somos profesores, con toda la información de historia de la música, por ejemplo, con Susana Piñeiro, que fue nuestra profesora, se nos abrió la cabeza digamos, en múltiples aspectos, pero lo principal es juntarnos a hacer música de raíz, pero con una perspectiva nueva y que nos llena a nosotros, ¿no? Y ahora, en ese proyecto, en esa búsqueda de esa música de raíz que tiene formación académica, que tiene formación histórica, búsqueda de antropología, qué sé yo, todo lo que le da la academia a eso que hacen y que se escucha, porque eso se nota, se ve ahí. Pero si vos lo tuvieras que poner en palabras, ¿qué es? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que están buscando? Un anhelo que, bueno, se me ocurre que el anhelo del artista de que expresar algo que el otro se siente identificado y que no sabía que existía ese algo que se expresa de esa manera, sorprender desde ese lado, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que la gente nos da esa devolución de obras instrumentales, ¿no? Que intrínsecamente está el sentimiento, la emoción, la idea, transmite algo, y que la gente viene y te hace esa devolución que, digamos, para nosotros es muy gratificante eso, porque de alguna manera se da esa magia que es llegar, como decía Piazzolla, entra por el oído y va al corazón directamente, ¿no? Creo que ese es el anhelo principal que tenemos y va por ese lado. Como decía Coqui Ortiz, a alguien le va a servir este arte porque nosotros deseamos un mundo mejor, queremos eso. A alguien le va a servir, decía, pero no en el sentido clásico del Claro. utilitarismo, ¿no? No, estoy pensando además, porque bueno, la música de Tallí está claro que a mí me gusta mucho, pero más allá de la autorreferencia me quedó como resonando que un tema, tal vez a mí me gusta mucho y siempre lo digo, que es el chamamé para un bohemio. El dato nuevo que me estás dando es que eras muy chico cuando compusiste eso. ¿Cuántos años tenías cuando compusiste eso? No, la verdad que no me acuerdo, pero por lo menos 17, 18 años tenía, sí, porque
en esa búsqueda de sonoridad nueva, proponer una melodía que no, bueno, que trate de expresar lo que yo sentía en ese momento. El chamamé está dedicado a mi padre, a mi papá. Yo cuando empecé a darme cuenta y de entenderlo a él como un bohemio, quizá porque yo en algún momento le reclamaba, ¿por qué no haces algo más por tu carrera y te vas y haces? No le interesaba esas cosas de la fama, ni de las producciones, ni de cosas que yo sí después me fui adentrando. Entonces entendí un montón de cosas y ahí pude expresarme en este tema, Chamamé por un bohemio, dedicado para él, ¿no? En la carrera tuya en particular y también en la del grupo hay como ya un trabajo muy, muy profesional, pero que además se sigue profesionalizando. Ya hay discos del 14, hay discos del 16, pero sobre todo discos del 17, discos del año 18. Pero también más allá de discos hay nombres, hay gente con la que ustedes interactúan, gente que a ustedes los recibe, los valora, los valida, los pone en un plano de significación. ¿Qué significa eso para vos? Un sentimiento de orgullo, de saber que estamos haciendo bien las cosas, que estamos en la estima de mucha gente que nosotros admiramos a su vez. Claro, ¿no? claro. Como Cacho González Bedoya, que se volvió amigo nuestro, su familia. Marcelo Gatti de Daniel Osuna, compartimos con, bueno, Dirceu, con un profesor mío, Osvaldo Burgos, Teresa Parodi, Van der Mole, estuvo Néstor Basurto, que fue también el que puso su estudio de grabación para el último disco, Canciones con Semilla, ¿no? Y después compartir escenario con un montón de gente es tremendo, ¿no? Es una satisfacción, por eso te decía, sentir de que algo estamos haciendo bien y de que no está alejado de esa gente que nosotros admiramos, ¿no? Tato, este es un momento muy difícil, de hecho, por razones que no vienen al caso, pero este es un momento muy difícil de la pandemia, ¿no? La pandemia hizo, entre otras cosas, que se bajen los escenarios, que se cierren los escenarios. Pero antes de entrar ahí, te pregunto si la pandemia, ¿cómo afecta en la composición? Digamos, ¿cómo afectó este encierro obligado, esta cuarentena que parece que se está haciendo, que se hace eterna, lleva más de 1 año y medio? ¿Cómo te afectó a vos en el plano de la composición el estar impedido de poder salir, de tener que recluirte? Sinceramente yo pensé que iba a sentarme más tiempo a hacer producciones musicales, a grabar, a componer más. Creo que es difícil, igualmente en esta manera, es difícil componer. Claro. Es decir, las dificultades están. Las dificultades están, sí, creo que hay... no es todo, ¿cómo se dice? Quizá la gente imagina que uno se levanta y se le viene una inspiración y se va y graba, pero no es tan así. Sí me funcionó algunos pedidos de ponerle la música a una letra. Sí me funcionó de ponerme horarios. Sábado a la mañana puedo, domingo a la mañana puedo, me siento determinado horario y me pongo a trabajar sobre algunas letras. Lo pude hacer, instrumentales también pude hacerlo, pero la verdad que el ánimo general es dificultoso, ¿no? Y bueno, ni hablemos de que los escenarios están cerrados, ¿no? Sí, la verdad que eso es terrible porque nosotros como grupo siempre hablamos de que la magia que se genera con el público es insustituible, ¿viste? Claro. Lo que se genera, ninguna pantalla, ningún video, por más bien producido que esté, sustituye el hecho de tener un artista enfrente tocando
Así que bueno, la verdad que nos tocó esta situación fea a todos los artistas, ¿no? Y paradójicamente en el medio de la pandemia, con todas las dificultades, qué sé yo, el chamamé se convierte en patrimonio de la humanidad. Ahí te pido que me digas primero qué te pasa a vos cuando escuchás eso. Estoy diciendo ahora que el patrimonio que el chamamé es patrimonio de la humanidad, y en todo caso, ¿qué es lo que va a pasar con ustedes, que son los que hacen que esa música esté viva, ¿no? Voy a repetir algo que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Topo Subieta, que el chamamé ya es un patrimonio, por lo menos de esta región del mundo, ¿no? Me refiero al sur de Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a toda la zona de esta humanidad ya es patrimonio. Ya es patrimonio antes de que sea declarado, pero sinceramente yo me suelo preocupar bastante por los jóvenes, por los chicos, ¿viste? Los adolescentes que están enchufados a las redes sociales, en la virtualidad, ¿no es cierto? En donde quizás no llegue tanto. Eso es lo que me pasa, me suele preocupar eso. Cómo hacer para que el chamamé tenga llegada en esos lugares. Y cómo hacer también para aceptar que hayan expresiones nuevas dentro del chamamé que identifique a ese sector, por ejemplo, que traten temáticas de ese sector. Yo creo que va a ser algo difícil, pero va a suceder, y tenemos que estar preparados para aceptar, para recoger. En todo caso, anhelo de que sea con una calidad artística superior. Mencionaste algo recién que me parece que es importante, porque nosotros tenemos muchos referentes chamameceros, porque generamos básicamente música de ese estilo. Hay muchos y hay muy buenos. Pero también es verdad que hay un lote de consagrados que está anclado en determinado momento de la historia. Después hay una línea de tiempo menos poblada, y la aparición de nuevos valores del tamaño que tiene, por ejemplo, Tallí, es cada vez más lenta, por lo menos es lo que se puede observar, una cosa que no le voy a poner a nadie, es lo que puedo observar yo. Pero ¿está bien lo que estoy diciendo, o yo no estoy viendo y está saliendo a mansalva mucho músico y muy bueno y no tiene por ahí escena? ¿O en realidad no hay tanto? Qué buena pregunta, sí, pero sí es cierto que hubo una etapa que coincide, yo por ahí digo eso, coincide con los 90, en donde está como vacío el escenario hasta entrado a los 2000, que hay una generación anterior a los 90 que sí que tuvo ese florecimiento, por así decirlo, entre el 70 y 80, está toda la generación de... Ahí surgió Maguaré, Mario Gil, Teresa Parodi, la generación dorada, digamos. Sí, Pocho Roch, la renovación de esa época, ¿no? Después, y siempre hay que decir que la cuestión tradicional siguió estando presente, muy presente. Pero sí, también hay que decir que estamos en presencia de otra época, en donde quizá hay menos mitos musicales como antes había, ¿no? Esas figuras gigantes, así, no sé, cafrunes, ¿no? Claro, pero a cambio de qué. Pero sí hay músicos dentro del chamamé que llegan a otros públicos, que impensados, por así decirlo, y también colaboran a la grandeza del género, ¿no? Hay muchos compositores también, quizás en esta época están apareciendo más, ahora con las redes sociales uno puede encontrar grandes compositores
Quizás sí es cierto que hace falta que hayan figuras así que salgan con más fuerza, pero bueno, es cuestión No de quiere tiempo. decir que no haya todo lo otro. Exactamente. Ahora, y te hago la última pregunta, Tato. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cuál es el chamamé de hoy? ¿Qué es la poesía de hoy? ¿Qué es la música? ¿Qué es la calidad musical de hoy? Qué pregunta. Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es las nuevas expresiones, los nuevos compositores, la gente que por ahí no es compositor, pero hacen buenas versiones de clásicos del chamamé, son, ¿cómo se dice?, virtuosos del instrumento. Eso por un lado, compositores nuevos que hablan de cosas un poco más modernas, por ahí es como decían algunos colegas, que hay gente de la ciudad que no le llega tanto, quizá el caballo, la tranquera, bueno, pero si le hablas, por ejemplo, un chamamé de Marilyn Meana Colodero, por ejemplo, que hizo, o de Pocho Roch, o de Raúl Noguera, qué sé yo, compositores nuevos, por así decirlo, Raúl Noguera, y los chicos cantan y tocan en las peñas, son letras nuevas, con aire de renovación, lo que hacemos nosotros. Hay muchos colegas nuestros que están haciendo cosas tremendas. Pero también hay que decir que el chamamé genera muchas emociones, es como que muy sentimental, genera muchos sentimientos en la gente, porque está vinculado también al baile. Y no es poca cosa eso, ¿no? Que la gente se exprese con la danza, que le remonte, como decía Teresa Parodi, bailar de esa manera los domingos le sirve para toda la semana. Hay un chamamé que dice así, que habla del baile, ¿no? Que esa vinculación sigue estando, es poderosa, pues esa misma que estuvo en el desarraigo del correntino en otras épocas, claro, a las afueras de las grandes ciudades, en donde, por ejemplo, en Rosario, que se desarrolló ampliamente la carrera musical de Ernesto Montielo, principalmente de Tarragorros padre. En esos bailes afuera de las grandes ciudades, se sigue dando en las grandes ciudades, en Buenos Aires sobre todo. Y esa vinculación con el extrañar, el pago, como se dice, creo que es muy fuerte y eso sigue estando. Tato, si tenemos que ir a escuchar música y nos tenemos que ir con algo, ¿con qué nos vamos? Chamamé para un bohemio es un tema que te gusta hacer y también refleja el primer sonido de Tachí, que cuando empezamos a ensayar dijimos, bueno, ese chamamé, y después hicimos Abuelo Jacinto, y después vinieron otros más, pero Chamamé para un bohemio es la piedra fundacional también del grupo, ¿no? Así que... Gracias, Tato. Bueno, gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales de eduardodelmedioledesma.com, en nuestro canal de YouTube, también en los repositorios del Diario Electoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.